Hoy vamos a hablar del mindfulness. A mí es un tema que realmente me apasiona, que conozco desde hace muchos años, mucho tiempo, y que en estos momentos realmente hay todo un boom sobre él. Y lo que para mí me parece mucho más muy interesante es que incluso hay muy buenos libros de divulgación que hablan realmente de la aplicación del mindfulness a, a cualquier tipo de trastorno clínico o psicológico. No solamente esa vertiente del mindfulness que nos puede hablar de la espiritualidad, del aprender a empezar a aprender a meditar, porque realmente el mindfulness no es una meditación, es aprender a, sino que también realmente sepamos y podamos demostrar de una forma seria, de una forma más o menos rigurosa, que realmente aprender a vaciar nuestra mente de basura, de pensamientos intrusivos, nos va a ser útil a nivel de salud, que nos va a poder ayudar a combatir no solamente el estrés, sino que también nos ayuda en nuestro día a día. Y ahora en estos momentos lo que más interesante me parece es que incluso se está empezando a entrar o introducir técnicas de mindfulness en escuelas. En estos momentos en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en barrios realmente del West End y zonas así más bien conflictivas, se están llevando en estos momentos a las guarderías técnicas de mindfulness para niños de 3 años. O sea que realmente en estos momentos el trabajo es un muy buen trabajo, está muy bien documentado, por lo tanto, todo lo que hoy expliquemos del mindfulness y la pequeña práctica que vamos a realizar, podemos decir que lo podemos enseñar con conciencia plena de que realmente es algo útil, algo práctico y algo que realmente funciona, no que suponemos que funciona, sino algo que realmente está funcionando. ¿Quién dio a conocer, realmente trabajó en la investigación y dio el nombre al mindfulness? En estos momentos hay distintas escuelas, pero realmente quien empezó con el concepto fue Ron Kabat-Zinn. Él fue el creador en inglés del MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, REBA en castellano. Él estaba doctorado en biología molecular, fue alumno del prestigioso Salvador Luria, un gran Nobel de Medicina, y él logró fundar en el año 79 en la Escuela de Medicina de Massachusetts la Clínica para la Reducción de Estrés. Y ahí él empezó a aplicar su técnica. A fecha de hoy, a día de hoy, han pasado más de 150.000 enfermos que han sido tratados de estrés postraumático. La mayoría de ellos han sido militares que han vivido situaciones extremadamente dramáticas y en los estrés más límites. Realmente él ha podido demostrar que su técnica funcionaba. ¿Cómo define Ron Kabat-Zinn el mindfulness? Pues lo define así: prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos que aprender a prestar atención a lo que está ocurriendo en el momento presente. Solemos vivir siempre entre el pasado o en el futuro, pero aquí muy pocas veces. Estamos fregando a lo mejor platos o cargando la vajilla, depende de lo modernizados que estemos, y estaremos pensando en lo que haré cuando salga, en lo que va a ocurrir, en lo que tengo que pagar, en lo que quiero conseguir de aquí a Semana Santa, y si no, ya pensando en las vacaciones del verano. O bien estoy a lo mejor cepillándome los dientes cuando nos levantamos por la mañana y nos acordamos de que hace 3 meses alguien nos ofendió, nos dijo no sé qué cosa fea, tenemos pendiente no sé qué desgracia, pero en ese momento de que me estoy cepillando los dientes, ni siquiera sé qué sensación me está produciendo el cepillo en los dientes, y ni siquiera sé con qué estado de ánimo me he levantado, ni realmente qué cara de mí mismo estoy viendo en el espejo. No estoy en el momento presente. Y los pocos instantes que a lo mejor tendré del cepillado de dientes en el que me miraré en el espejo, a lo mejor será para decir qué mala cara pongo, qué feo estoy. Cuando presto atención, estoy juzgando. Cuando no, estoy en el pasado o en el futuro.
Por lo tanto, si la vida se construye en los momentos presentes y en el presente estoy, o en el pasado, o en el futuro, ¿quiere decir que construyo algo? Esta es una pregunta que me gustaría que penséis y que miremos de contestar. ¿En qué consiste realmente? Pues es un proceso de observar expresamente nuestro cuerpo, también observar nuestra mente y dejar que las experiencias se vayan presentando delante de nosotros, sin juzgarlas, sin engancharnos a ellas, sin medirlas. Luego, cuando hagamos el ejercicio, esto os va a quedar muy, muy claro, ¿no? Yo recuerdo que uno de los ejemplos que nos ponían para la práctica, para aprender la práctica, era como el ejemplo de, bueno, nos sentamos en el borde de una gran autovía y simplemente nos vamos a sentar a dejar pasar 4 horas. Y iremos viendo pasar coches, veremos que pasa un Ford, veremos que pasa una Mustang, veremos que pasa el que sea, un coche rojo, un coche blanco, pero ¿realmente nos importan esos coches? No, simplemente los vemos pasar. Nos fijaremos en la matrícula, nos miraremos si hay 2 personas dentro o una, simplemente prestamos atención a lo que está ocurriendo por delante de nosotros, pero no vamos a engancharnos en cuántos coches rojos, si pasan coches rojos son más importantes o menos importantes, si los coches grandes son más importantes que los más pequeños, nada de todo eso, simplemente nos sentamos en la carretera y vamos mirando cómo van pasando los coches. Esta es la idea, sentarnos y observar nuestro cuerpo y observar nuestros procesos mentales, pero sin realmente darles ningún adjetivo de mejores, de peores, buenos o malos, simplemente observar. La idea es, de alguna manera, igual que también podría ser la idea en meditación, de darnos cuenta de que la vida no es ni buena ni mala. La vida ocurren circunstancias y esas circunstancias son totalmente neutras. El calificativo, el adjetivo, el enjuiciamiento de si aquello que está pasando es bueno o aquello que está pasando es malo, es nuestra interpretación subjetiva de un hecho neutro. Cuando entramos en atención plena, la idea es que nos demos cuenta de que todos son situaciones neutras y que dependerá de nosotros si aquello lo colocamos en un lugar que nos va a arruinar la vida o lo colocamos en un lugar simplemente de aprendizaje del día a día. Cuanto más aprendemos a estar en atención plena, más neutras se van convirtiendo las situaciones de nuestra vida. Por lo tanto, más en paz, más en calma, empezamos a estar nosotros con relación a nosotros mismos y a nuestra propia vida. ¿Qué ha ocurrido con el mindfulness? Como evidentemente se ha convertido en algo vírico y ha habido movida con él, pues han ido haciendo a lo largo de los años toda una serie de experimentaciones, de comprobaciones en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido, que se decidió invertir en formar psicólogos con técnicas de hipnosis y técnicas de relajación, técnicas de mindfulness, para sustituir el utilizar el exceso de medicamentos para el estrés, para la ansiedad, para la depresión, pues se ha investigado. Entonces se han dado cuenta de que el mindfulness es útil incluso en personas que no tienen ningún tipo de dolencias. Por lo tanto, podríamos considerarlo que si nosotros lo incorporamos en nuestros hábitos diarios o se los enseñamos a nuestros hijos, estaríamos ayudando a hacer una medicina de prevención. ¿Esto quién lo concluye en el Reino Unido? Pues la Fundación de Salud Mental, que preside y rige todos los órganos que están asociados a sanidad, tanto pública como privada, relacionada a trastornos mentales. ¿Qué nos dice la Universidad de Wisconsin? Pues bueno, como estuvo trabajando muchísimo con el tema y estuvo haciendo tags y estudios de ondas cerebrales en las personas que practicaban el mindfulness, se pudo llegar a ver que solo con 8, y dicho solo con 8 semanas de prácticas era suficiente para que nuestro hemisferio cerebral izquierdo cambiara, experimentara un cambio en su sinapsis, experimentara un cambio en su funcionamiento y que veíamos en él que había una mayor actividad. ¿Qué ventaja tiene esto de que nuestro hemisferio cerebral
izquierdo experimente un cambio? Pues que como es el que nos promueve, nos hace interpretar las cosas desde la felicidad y desde el bienestar, el hecho de que practicáramos el mindfulness durante 8 semanas seguidas nos iba a permitir poder activar esa zona, darle más funcionamiento, darles más sinapsis, darles más activación y por lo tanto aumentaba nuestras sensaciones de felicidad y de bienestar, nuestras sensaciones de placer durante más tiempo y además lo mejor de este experimento es que se comprobó que incluso 3 años más tarde de haber dejado de practicar, o sea, haber dejado de practicar el mindfulness, estas modificaciones se mantenían. ¿Qué más nos dice la investigación? Pues la Universidad de UCLA, la ciudad de Los Ángeles, nos dice que reduce la intensidad de las emociones negativas. Por lo tanto, no solo va a activar la parte del bienestar, de la felicidad, del sentirnos en armonía, sino que además apaga el funcionamiento del hemisferio cerebral derecho. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos a etiquetar y a poder descifrar realmente lo que sentimos, transformarlo en palabras, estas sensaciones desaparecen y el hemisferio cerebral izquierdo entonces puede recoger el mando de nuestra emoción y la convierte en todo, lo convierte en situaciones más agradables, más positivas. ¿Qué hace también? Por reducir a los efectos del estrés. Si tenemos en cuenta que el estrés nos puede producir 68 enfermedades físicas y 72 psicológicas, que hoy en día tenemos conciencia de que incluso algunos de los cánceres que podemos padecer van a estar activados por estados muy prolongados de estrés y que muchas de las enfermedades autoinmunes son activadas, esa parte epigenética va a ser activada por los estados mantenidos en el tiempo e intensos de estrés, quiere decir que practicar el mindfulness sí reduce los efectos del estrés, quiere decir que también podrá evitar el que se desencadenen enfermedades autoinmunes en personas predispuestas a poderlas padecer, a que la tensión arterial, que es una de las cosas que responde inmediatamente como sintomatología al estrés, se equilibre, los ritmos cardíacos, los respiratorios, los niveles de colesterol, evidentemente, sobre todo es la última práctica en las mujeres que están teniendo problemas para poder concebir debido a que llevan vidas muy estresantes o incluso los tratamientos de fertilidad que debido a los movimientos tan bruscos hormonales y a la tensión emocional que se padece durante todo el proceso les impide, o sea, es curioso, ¿no? Como entonces eso es contraproducente, va en contra de todo lo que estamos haciendo. Si practican el mindfulness vemos que los factores de éxito se multiplican por casi un 25%. Esto nos lo demostró la Universidad de Massachusetts de UCLA. También, ¿qué nos dice? Que reduce la ansiedad. Evidentemente, si reduzco el estrés y reduzco la sintomatología del estrés, voy a reducir también la ansiedad. Y la cifra no es pequeña, sino que el 90% de las personas que practican mindfulness y padecen de un trastorno de ansiedad la reducen. Y reducen también los síntomas de depresión a las 8 semanas de aprendizaje del mindfulness. O sea, no solamente 8 semanas de una práctica disciplinada, sino que es que a las 8 semanas de haber finalizado el ciclo de aprendizaje, estas personas ya han reducido notablemente los síntomas. Y vuelvo a repetir, la Universidad de Massachusetts también demostró y confirmó que 3 años después de estas pruebas, las personas seguían con estas mejoras. No habían perdido por la práctica esa mejoría. Otra de las cosas que me encuentro muchísimo en las conferencias es ver siempre las dudas que se presentan entre si la atención plena es lo mismo que meditar. Esto viene debido a que al principio el concepto de mindfulness se quiso mantener mucho dentro de los sectores clínicos. Por lo tanto, no se hablaba de mindfulness de budismo, no se hablaba de mindfulness de meditación, no se hablaba de mindfulness de trascendencia, sino que se trabajaba con grupos que habían llegado de guerras como la de Vietnam, en principio, después se fueron integrando las de Afganistán y otras guerras que los soldados americanos han vivido inmersas en ellos. Se empezó a trabajar también con personas que habían sido secuestradas
y habían vivido, evidentemente, este tipo de traumas. Por lo tanto, se intentaba que eso no se mezclara con ningún tipo de filosofía ni con ningún tipo de religión, porque se quería centrar dentro del mundo de la neurología y dentro del mundo de la psicología clínica. Por lo tanto, todos los trabajos iniciales que se han hecho con el mindfulness fueron dentro de ese espectro clínico. A posteriori, en estos últimos 4 o 5 años, se está hablando del mindfulness y la meditación. Realmente el mindfulness no es meditar, porque meditar sería o tendría como finalidad la trascendencia. Y meditar, la definición de meditar sería realmente el espacio en blanco entre pensamiento y pensamiento. Y meditar es la búsqueda de esa trascendencia y la búsqueda realmente del silencio absoluto en la mente. Evidentemente esto entrará dentro de otras técnicas, dentro de otras filosofías, pero sí que es cierto que sin saber practicar el mindfulness o la atención plena, nos va a ser muy difícil poder llegar a ser buenos meditadores, porque evidentemente estamos educados con una mente de mono, en la que nos vamos enzarzando de un pensamiento en otro, ¿no? Como los monos que van saltando de una rama a otra. Nuestra mente está educada para tener ruido. Tenemos 60.000 pensamientos diarios, de ellos 40.000 son repetitivos. Es mucho ruido dentro de nuestra mente para que de pronto decidamos que nosotros vamos a vivir como en los países asiáticos, de donde vienen las filosofías de la meditación y de la trascendencia, y que nos vamos a sentar en la posición del loto, vamos a cerrar los ojos, vamos a centrarnos en nuestra respiración y de pronto se van a apagar las voces y todo el ruido y toda la cháchara que tenemos dentro. Esto es imposible. Somos una cultura de radio, de música, de MP3, de iPhones, de televisión 24 horas, de cine, de series, que las podemos llevar en el móvil, las podemos llevar en la tablet, las podemos llevar... O sea, estamos siempre rodeados de ruido. Nuestra cultura no es una cultura como la asiática, que la gente solo habla para decir algo importante o algo necesario. Tú vas al lado de una persona en Tailandia y vas caminando al lado de ella por los arrozales y es probable que durante 3 horas no nos hayamos dirigido la palabra, pero además sin ningún tipo de tensión, porque no había nada que decir y de pronto a lo mejor la persona te dirá, ojo, que hay una serpiente en esa zona, o quieres beber, llevamos mucho rato sin beber y puedes deshidratarte, pero no habrá habido esa necesidad de estar todo el rato contándonos algo. Nosotros vamos sentados en el coche y el conductor a lo mejor es nuestra madre y parece que si no le estamos contando cualquier tontería, aunque sea algo que ha pasado en la escalera, estemos tensos. Somos una sociedad de ruido. Por lo tanto, para nosotros meditar realmente partimos de menos 50. Tenemos que llenar la cuenta de crédito para hasta llegar a dejar de tener números rojos, que sería empezar a practicar el mindfulness. Y a partir de practicar el mindfulness, que ya estaríamos con nuestra cuenta sin números rojos, empezaríamos a poner ahorros. Los asiáticos empiezan ya en cero porque están acostumbrados a no tener ruido mental. Habrán ruidos de claxons, a lo mejor en las grandes ciudades, pero ellos no tienen ruido mental, no necesitan hablar, no necesitan estar todo el día comunicando. Por lo tanto, también eso hace que tengan un crítico interno mucho menos parlanchín que el nuestro. No están todo el tiempo, mira, aquel te ha mirado y se ha dado cuenta que llevabas la blusa por fuera. Uy, ahora aquel que estará pensando, porque llevabas una legaña en el ojo y no te habías dado cuenta. Uy, qué antipático que me parece, ¿eh? Tiene cara como de asesino. ¿Quién será este señor que viene? O sea, ellos no, ellos están en la calle y su cerebro, aunque no nos lo parezca, está en silencio, porque están acostumbrados desde la cuna a ese silencio, a no tener que hablar por hablar. Ya sé que a nosotros nos es muy difícil imaginarlo eso y nos parece imposible, pero realmente es así. De alguna forma, los monjes nuestros que practicaban el voto de silencio ya aprendían a tener este punto de partida, porque cuando se habían acostumbrado ya no a hablar, también se acostumbraban al silencio, y por lo tanto las voces internas es mucho más fácil de acallarlas, de silenciarlas. Evidentemente,
nosotros para poder llegar a meditar tendríamos que llegar realmente a ser muy capaces de dominar el concepto y las prácticas de mindfulness. Por lo tanto, el mindfulness no tiene como finalidad meditar, sino tiene como finalidad aprender a vivir la vida desde otro lugar, siendo conscientes de lo que nos está ocurriendo y de lo que está ocurriendo, pero sin juzgarlo, sin etiquetarlo, simplemente viviéndolo como situaciones neutras, simplemente como circunstancias de vida. Pero si practicamos durante mucho más tiempo el mindfulness, llegaremos realmente a saber meditar. Mindfulness no son relajaciones dirigidas. Y las relajaciones dirigidas no son más que hipnosis. O sea, tenemos que aprender un poco a ponerle el nombre correcto a las cosas. Relajarse es aprender a descontracturar el cuerpo y tomar conciencia de que hemos sacado tensionalidades de determinadas partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, un proceso de relajar nuestro cuerpo no tiene nada que ver con imaginar un prado, un campo, una montaña, oír una música bonita o estar recitando un mantra. Las relajaciones dirigidas son hipnosis que pueden ser autohipnosis porque nos las realizamos nosotros mismos o porque las estamos escuchando en una cinta o porque nos las está dirigiendo a alguien en vivo y en directo. Entonces ahí estamos jugando con lo mismo que cuando soñamos, con una imaginería mental. Pero ahí yo no estoy haciendo atención plena ni estoy haciendo silencio mental. Esos son relajaciones dirigidas. Y meditar tampoco es una relajación dirigida. Meditar es buscar el silencio mental. Por lo tanto, si yo estoy imaginándome que subo a un globo, que dentro de ese globo pongo una serie de emociones, yo no estoy dejando espacio para el silencio, sino que lo que estoy haciendo es acallar una parte de mi mente con un nuevo ruido. Entonces, las relajaciones son hipnosis y que tienen una finalidad, que puede ser vencer el estrés, puede ser vencer un miedo, puede ser aprender a tranquilizarme, puede ser aprender a callar un poco parte del ruido. Pero es que el mindfulness tampoco es esto. El mindfulness es tomar conciencia del ruido que hay en mi mente, tomar conciencia de qué siento en mi cuerpo y cómo lo siento, y tomar conciencia de cómo yo internamente realmente me siento. Para mí este matiz es importante, porque si no ahora ya estamos poniendo en el concepto de mindfulness un montón de cosas que no lo son. Entonces, ¿cómo sería una práctica de mindfulness? De entrada, una práctica de mindfulness no tiene por qué durar más de 10 minutos. Sobre todo al principio, cuando estamos educando nuestra mente y estamos intentando coger unas rutinas. Cuando yo ahora os voy a intentar explicar un poco la práctica que vamos a realizar, no está en el PowerPoint, pero sí que me gustaría que escuchéis y que vayáis integrándola en vuestro interior. La primera parte va a ser importante que tome conciencia de que el aire entra en mis pulmones y que tome conciencia de que expulso ese mismo aire. No importa si estoy llenando los pulmones hasta la barriga o no, lo que importa es que tome conciencia de cuánto aire soy capaz de vaciar de mis pulmones y de cuánto aire más o menos soy capaz de entrar. Con el tiempo, seguramente ya de una manera automática, llenaré totalmente los pulmones, incluso llegando al bajo vientre, y seguramente sabré sacar todo el aire que los llena para poder dejar entrar la misma cantidad. Entonces, primero de todo, simplemente tomar conciencia del aire que entra en mis pulmones. Nada más. Después, tomaré conciencia de mi cuerpo sentado en una silla y cómo siento la silla en contacto con mi cuerpo o cómo siento mi cuerpo en contacto con la silla. Me es igual como lo analicemos. Sin juzgar, simplemente si noto la parte del pumpis más pesada, si noto mi espalda bien apoyada o mal apoyada, si mis pies están bien posicionados con el suelo, cómo noto mis rodillas, cómo noto esta silla en contacto con mi cuerpo. Es una manera de tomar conciencia de mi cuerpo en contacto con algo, por lo tanto de tomar conciencia del aquí y ahora.
El siguiente paso va a ser observar cómo se siente mi cuerpo, si siente dolor, si siente molestias, si siente alguna incomodidad. Pero también sin analizar y sin importarme por qué, simplemente cómo está y dónde lo siento. La siguiente parte es cómo me siento, cómo siento mis emociones. Estoy feliz, estoy contento, estoy cómodo, estoy incómodo, estoy bien, estoy mal. ¿Cómo estoy? Y por último me voy a preguntar realmente cómo me siento. Porque ¿cómo estoy? Pues a lo mejor puedo estar muy estresado porque para llegar ahora a casa y poder ver esta conferencia, pues he tenido que saltar un semáforo, he aparcado mal el coche y he llegado además enfadadísimo porque dos motos me han hecho dos maniobras que no me esperaba. O estoy súper contenta porque por fin mi hijo pues está haciendo los deberes sin que tenga que decirle nada. Pero ahora es cómo estoy con relación a cosas que me han ocurrido inmediatamente, pero ¿cómo estoy yo realmente? Esa es muchas veces la cosa que tenemos que aprender a entender. Ahora estoy como, puedo estar contento o puedo estar enfadadísimo porque ha pasado algo que me ha molestado. Imaginaros, yo que sé, he tenido una llamada de alguien que me ha dicho una impertinencia. Entonces yo estoy enfadado porque recibe una impertinencia. Pero cuando realmente me paro y me pregunto, ¿cómo me siento yo? Yo me siento feliz, me siento en armonía. Yo ahora me puedo sentir resfriada. Pero yo ¿cómo me siento? Me siento bien, me siento feliz, me siento contento. Entonces, una cosa es lo que me está ocurriendo en este momento y otra cosa es cómo estoy de una forma más constante, de una forma más permanente. Después de este proceso estaré unos minutos o unos instantes contemplando mis pensamientos. Y es igual lo que pase, simplemente los observaré. Y con el tiempo me doy cuenta de qué pensamientos se repiten, de cuáles no, y me doy cuenta de que en el fondo no son importantes, que los puedo dejar pasar todos, que todo es relativo. Esta es la idea del mindfulness. Darnos cuenta de que realmente tenemos mucho ruido, pero que ese ruido es siempre momentáneo, es algo superficial, algo que realmente no tiene valor. Con relación al concepto de meditar, a mí me gusta un poco cerrar la explicación de lo que es el mindfulness con una anécdota que se supone que es de Buda. Como todas estas cosas, nunca sabemos si realmente llegó a ser así o no, pero se supone que hubo un grupo de alumnos que le preguntaron a Buda que qué había ganado él con la meditación. Y Buda, como siempre muy circunspecto se supone él, les contestó nada. Sin embargo, te digo que he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y la muerte. Es esa idea, cuando de pronto me doy cuenta que los pensamientos siempre son cosas accidentales y sin importancia, pierdo todos esos enganches que me producen miedo. Entonces, esa es la idea del mindfulness. Esa es la idea de que si practicamos durante 8 semanas y practicamos el ejercicio que haremos hoy durante esas 8 semanas, con unos 10 minutos, 12 cada día, después podéis llegar a aumentarlo hasta llegar a 45, veréis cómo partes de vosotros cambiarán de forma espontánea y seréis de verdad muchísimo, muchísimo más felices. Así que si tenéis ganas, vamos a hacer la práctica. ¿De acuerdo? ¿Qué tenéis que hacer? Sentaros cómodos. Y lo más importante de todo, si podéis que los pies estén en contacto con el suelo y la espalda recta. Más que nada para que no apretéis el diafragma y vuestra respiración se haga incompleta, sea incómoda. Como estáis en casa y en la intimidad, desabrochados los pantalones y os apretan, y las señoras, si hace falta, el sujetador. Estad cómodos, que podáis respirar bien. ¿Que sabéis sentaros en la posición de loto y os gusta más y para vosotros es más cómodo? A mí me parece perfecto. Lo importante es que esta espalda esté recta, vosotros podáis respirar y vuestro cuerpo esté asentado sobre una superficie cómoda pero dura. ¿Qué vamos a hacer lo primero de todo? Centrarnos en la respiración. Vamos a tomar conciencia
de que el aire entra en nuestros pulmones, lo retenemos unos instantes y luego lo vaciamos. Es muy, muy importante que lo vaciéis el máximo posible, todo lo que podáis, porque cuanto más vaciéis vuestros pulmones, más aire podrá entrar y la respiración se volverá mucho más rítmica. Así que vamos a empezar. Vuestros ojos pueden estar abiertos o los podéis tener cerrados, de la manera que os vayáis a sentir vosotros más cómodos. Inspiráis, expiráis de forma consciente. Centráis toda vuestra atención en el aire que entra en vuestros pulmones y en el acto de expulsar el aire de vuestros pulmones. Cada vez que el aire entra, entran sensaciones de paz, de tranquilidad, de bienestar. Cada vez que expulsáis el aire, lo expulsáis en forma de nube negra y sacáis junto con las toxinas corporales que salen a través de vuestra respiración, sacáis vuestros pensamientos negativos, vuestras incomodidades, vuestro malestar. Vuestra respiración se convierte plenamente en consciente. Notáis cómo el aire entra y cómo el aire sale. No importa si mucho o poco, seguid vuestro ritmo. Ahora quiero que chequeéis vuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Que observéis cómo sentís vuestra frente, vuestros ojos, vuestra mandíbula, vuestro cuello, vuestra espalda y que busquéis el contacto de la silla en la que estáis sentados o del suelo en el que estáis sentados en contacto con vuestro cuerpo. Observad dónde sentís el respaldo, dónde sentís el asiento, sentís cómodo o incómodo vuestro cuerpo sobre la silla, cómo sentís vuestras rodillas, vuestras pantorrillas, vuestros pies. Simplemente observad si sentís comodidad, incomodidad, presión, relajación, duro, blando, pero no juzguéis y no intentéis analizar, simplemente tomad conciencia de cómo sentís la silla o el asiento en el que estáis sentados con relación a vuestro cuerpo. Y hacedlo rápidamente, sin deteneros demasiado. Cabeza, ojos, mandíbula, cuello, espalda, posaderas, parte superior de las piernas, rodillas, pantorrillas, pies. Si vuestros pensamientos se van a otras cosas, volved a tomar conciencia del aire entrando en vuestros pulmones y de expulsándolo. Y después volvéis otra vez al ejercicio. Ahora vamos a centrarnos en las sensaciones corporales, también desde la cabeza hasta los pies, como si hiciéramos un escáner, trocito a trocito, y nos fijamos si nuestro cuerpo siente dolor, siente algún hormigueo, siente cosquillas, se siente perfectamente bien o siente presión en alguna parte. Simplemente tomamos conciencia de ello, no juzgamos si es bueno, si es malo, simplemente observamos. Si hay tensión en el cuello, si hay molestia entre los omóplatos, si en cambio mi cuerpo se siente
perfectamente cómodo, perfectamente bien. Si hay alguna molestia en las rodillas, un hormigueo en alguna parte del cuerpo, simplemente observo y voy de la cabeza a los pies y vuelvo a empezar. Sigo observando de la cabeza, ojos, cara, cuello, brazos, pecho, espalda. Voy chequeando cómo me siento. ¿Hay alguna molestia? ¿Está todo bien? Si mi mente intenta analizar, simplemente vuelvo a centrarme en mi respiración y vuelvo a empezar el ejercicio. Ahora volveré a centrarme de la cabeza a los pies, pero esta vez me preguntaré, ¿cómo estoy? ¿Estoy feliz? ¿Estoy enfadado? ¿Estoy enrabietado? ¿Estoy contento? ¿Estoy eufórico? ¿Estoy enamorado? ¿Estoy puaf? ¿Estoy indefinido? ¿Cómo estoy? Y contemplo cómo estoy emocionalmente por dentro, desde la cabeza hasta los pies. Y observo también dónde siento esas emociones, dónde siento esas sensaciones, en el estómago, en el pecho, en la garganta, en un costado. Mi bienestar, si me siento bien, ¿dónde lo siento? Mi alegría, ¿dónde la siento? Mi tristeza, ¿dónde la siento? Sin analizar, simplemente contemplo, tomo conciencia plena de cómo siento mis emociones. Si me despisto, vuelvo a centrarme en la respiración y vuelvo a comenzar de la cabeza a los pies. Y ahora me pregunto, ¿cómo me siento realmente? ¿Cómo estoy realmente yo? ¿En paz? En mi yo más profundo, ¿cómo realmente estoy? ¿En paz? ¿En tristeza? ¿En armonía? ¿En felicidad? A pesar de lo que ocurra, ¿cómo realmente estoy yo? Y observamos todo nuestro cuerpo. ¿Qué nos responde? ¿Qué nos dice? Vamos a aceptar cualquier pensamiento, cualquier sensación, sin juzgarla. Simplemente contemplamos desde la cabeza a los pies cómo realmente estoy yo, cómo realmente me siento yo. Si no sabemos definirlo, no nos va a importar. Simplemente mantenemos conciencia de la búsqueda de cómo me siento yo. Y ahora de nuevo me centro en la respiración, tomando conciencia de que el aire entra en nuestros pulmones y de que lo vaciamos. Y mantendré unos instantes de silencio, contemplando como si estuviera sentada en un balcón o al borde de una carretera, los pensamientos que pasan sin engancharme en ellos,
simplemente los observo, los contemplo. Y hacéis esto hasta que de nuevo oigáis el sonido de la campana, dando por terminado el ejercicio. Simplemente contemplad, observad durante unos instantes vuestros pensamientos sin juzgarlos, sin seguir el hilo, simplemente contempladlos. Respiramos profundamente, dejando que el aire llene nuestros pulmones, entrando con él sensaciones de paz, de bienestar, de tranquilidad. Y cuando expulsamos el aire, lo expulsamos en forma de nube negra, dejando que junto con las toxinas salgan nuestros pensamientos negativos, nuestro dolor, nuestras emociones distorsionadas y nuestro malestar. Inspiramos paz, tranquilidad. Expiramos en forma de nube negra, dolor, malestar, negatividad. Y terminamos el ejercicio. Podemos ir moviendo los pies, las piernas, las manos. Los que habéis cerrado los ojos, los podéis abrir y los demás os desperezáis, estirándoos, sintiendo cómo el bienestar inunda todo vuestro cuerpo. Gracias por haber seguido la conferencia y este ejercicio.